Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. No es Hawái, no es Makin, no son las Islas Marshall, no es Tarawa, pero sí vamos a hablar de Tarawa, vamos a hablar de la isla de Betio y todos los movimientos en el Pacífico, pero especialmente este, que fue, bueno, lo discutiremos si fue fundamental o no para la guerra. Algunos dicen que fue una pérdida de hombres impresionante y bueno, digamos que fue el primer contacto realmente duro, el primer choque duro en el Pacífico de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial contra el Imperio japonés. Y para hablar de todo ello, pues vamos a hablar con Javier Beramendi. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Javier, que va a presentar precisamente un libro que acaba de publicar en formato ebook en ediciones Platea. Se llama igual que el atolón, Tarawa, ¿no? Sí, bueno, es el nombre clásico para esta campaña, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no había nada así un poquito completo en español y, bueno, pues en su momento pareció interesante tratar esta batalla que tiene una serie de singularidades que luego iremos comentando. Uh-huh. Bueno, a Javier también lo podéis seguir, ya que se ha metido en Twitter, se está modernizando a pasos agigantados. Pues encontrar en Twitter en @tamtamberamendi y en delaguerra.net, por supuesto. Y nada, recomendar pues que se hagan con el libro. Está en un precio casi simbólico, 3,5 euros en ediciones Platea. Y para completar el elenco de guerreros japoneses que se van a defender de todo lo que va a contar Beramendi, o podríamos decir que son marines norteamericanos atacando al japonés. Tenemos aquí a Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Konbawa Tomodachi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Konbawa, Rodrigo. Estamos bien, yo creo que dispuestos para el combate. No sé cuánto tiempo necesitaremos para resolver la conquista de la isla, pero estimo que no más de 100 años. ¿Qué bueno, tal? Sí, eso es lo que dijo el vicealmirante japonés. Pero no adelantemos. Haría falta un millón de hombres. No adelantemos, Rodrigo, no adelantemos. Bueno, y tenemos también a un clásico, a Hugo Cañete, @HugoACanete en Twitter, y que también es colaborador de laguerra.net. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Sierra España. ¿Cómo estáis por ahí? Pues muy bien, dispuestos para este desembarco. Sí, para el combate. Y bueno, y a mí me podéis encontrar en Twitter, yo soy Gojix, me podéis encontrar en @Gojix_Salduero y en la página web elguaridadegoich.com. Y a todos nosotros nos podéis encontrar en @Istocast y en la página de Facebook, y podéis escribirnos también cualquier sugerencia a istocast.podcast@gmail.com. Y bueno, ya nos metemos en harina y vamos a ver cómo llegamos a Tarawa, cuál es el momento de la guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y dónde está Tarawa. Javi, ¿dónde está Tarawa? Pues vamos a ver, os comento un poquillo, ¿no? Un poco en la línea de las dos preguntas que me has hecho, empiezo por ubicar la isla, el atolón. El atolón de Tarawa está en la mitad norte de las Islas Gilbert. ¿Dónde están las Islas Gilbert? Pues en el maldito centro del Pacífico. O sea, realmente, si alguien coge un mapa del Pacífico, en aquel polvo de islas que hay en mitad del océano, hay una larga cadena de varias islas, que son las Gilbert, seguido por otra cadena más al norte, que son las Islas Marshall. Pues más o menos en el centro norte de las Islas Gilbert es donde se encuentra el atolón de Tarawa. Por un poco puntualizar, aunque hablaremos de una forma bastante indistinta de Tarawa y de Betio, Tarawa es un atolón, es decir, es un conjunto de islas sobre una cresta normalmente volcánica que está rodeada por una barrera de coral, y Betio es una de esas islas, es la que está en el extremo
suroeste, es decir, abajo a la izquierda. Utilizando la metáfora que empleó Hugo en otro programa del reloj, pues estaría entre las 7 y las 8. Y es un poco, bueno, es una isla que fue donde se desarrolló la batalla y donde estaba la principal guarnición japonesa. ¿Cómo se llega a este punto? Pues un poco la decisión de iniciar una ofensiva en el Pacífico Central se toma en la conferencia de Casablanca en noviembre de 1942. Conocemos la conferencia de Casablanca sobre todo por una serie de decisiones que se tomaron para el escenario europeo. Principalmente retrasar la invasión de Francia y atacar a través del Mediterráneo hacia la isla de Sicilia. Fueron las dos grandes decisiones que se tomaron. Pero allí también estaban los jefes de Estado Mayor de la Armada, principalmente el almirante King, que planteó esta línea de ataque a través del mar. Esta línea de ataque venía a sumarse a la que ya se estaba llevando a cabo en las Islas Salomón. En concreto, la batalla más famosa es la de Guadalcanal, que empieza en agosto de 1942 y que termina en febrero del 43. Es decir, en ese momento de la conferencia de Casablanca, la batalla de Guadalcanal ya está dando un vuelco y ya se están empezando a imponer los marines sobre las fuerzas japonesas. A partir de este momento, pues efectivamente sigue el avance por las Islas Salomón, se van a seguir conquistando una serie de islas en paralelo con el avance de MacArthur por Nueva Guinea y se piensa en abrir un nuevo frente. ¿Cuál es el objetivo original de este nuevo frente? Pues el objetivo original de este nuevo frente es ir saltando de isla en isla a través del centro del Pacífico para llegar a Taiwán y desde allí desembarcar en China. ¿Por qué quieren los aliados desembarcar en China? Pues insisto, esto es el plan original, es la idea original que luego sufrirá muchas variaciones a lo largo de la guerra y quieren desembarcar en China para poder instalar una infraestructura aérea que les permita para hacer con Japón lo mismo que se estaba ya empezando a hacer con Alemania en Europa, es decir, una campaña de bombardeo masivo para destruir la infraestructura industrial y social del país y llevarlo hacia el ahogarlo para que no pueda continuar la guerra. Este proceso de planificación es muy largo, se pasan varios comités, subcomités. Hay que decir que este tipo de guerra es totalmente novedoso, es decir, historia de desembarcos anfibios ha habido más en la historia, pero a la escala a la que se van a desarrollar y en las distancias en las que se van a desarrollar son muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues primero se seleccionan las Islas Marshall y luego, pues por motivos logísticos y por motivos de tropas disponibles, pues se decide atacar un objetivo un poquito menos ambicioso, que son las Gilbert. Digamos que bueno, las guarniciones japonesas en las Marshall eran más importantes y sobre todo las Gilbert tenían una característica y es que digamos que eran un apéndice que se metían en la línea directa en la línea recta de traslado que había entre Hawái y Australia. Es decir, desde las Gilbert los japoneses podían lanzar misiones que interrumpieran pues todo el trasiego de buques mercantes, de transportes de tropas, de transportes de suministro, etcétera, etcétera, entre la base de Hawái y consecuentemente la costa oeste de los Estados Unidos y Australia. Entonces, bueno, pues se ve la necesidad de asegurar primero esa zona como primer escalón, que también servirá, digamos, como ensayo de este tipo de guerra novedoso. Sí. Y así es como llegamos, bueno, pues al mes de noviembre de 1943, que es cuando se lanza la invasión, en concreto el día 20. Rodrigo, o sea, básicamente ellos quieren evitar que les corten, que digamos que era como un grano en el culo que podían desde ahí molestar bastante los movimientos de los norteamericanos y la posible expansión, y no solamente eso, sino que podía servir de base de operaciones también. ¿No, Javi? Sí, bueno, es una amenaza en ese sentido, es más una amenaza en potencia que una amenaza real. Es decir, las misiones lanzadas por los japoneses de este archipiélago son muy escasas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre obliga a plantear una escolta, o a plantear una escolta o a desviar de la ruta. Es decir, pues cuando tú tienes un mercante que realiza un viaje de 10 unidades de distancia, la que queramos, en un mes, pues si tiene que hacer 20, tardará 2 meses en vez de hacer 2 viajes. Entonces, digamos que todo ese tiempo que se pierde es tonelaje que no llega a destino. Bueno, hemos hablado que había una guarnición japonesa.
Rodrigo nos podría contar, entre tú y Rodrigo nos podréis contar qué guarnición japonesa, cómo se habían preparado, porque tengo entendido que estaban fortificadísimos y que incluso se jactaban de ello, ¿no? Sí, la guarnición japonesa estaba bien provisionada, estaba bien alimentada, al contrario de lo que va a pasar en sucesivas fases de la guerra, que ya se encuentran, pues eso, cortos de agua, en islas que están, pues eso, con dificultades para encontrar alimentos y agua, y estaban completamente aisladas. En esta isla, pues, habían llegado suministros, tenían suministros de sobra para resistir, y está muy, muy, muy bien fortificada. De hecho, el vicealmirante Shibazaki decía que harían falta 1 millón de hombres durante 100 años para conquistar Vecchio. Sí, el tío lanzando una bravuconada. Sí, la verdad es que no es fácil encontrar los japoneses como las bravuconadas aquellas que lanzaban los guerreros españoles, pero que también se dan en la cultura japonesa. Uh-huh. Ahí en la isla de Betio, Javi, teníamos Javi o Hugo, porque Hugo también conoce bien cómo eran las defensas y también las infraestructuras con las que contaban en esa isla. Teníamos un aeródromo, ¿no? Y un puerto. ¿Por qué? ¿Qué capacidad tenía? ¿Realmente era importante ese aeródromo y ese puerto? Bueno, pues pasa Hugo, por favor. Ah, no. No, bueno, es que en este tipo, en la guerra del Pacífico, donde quiera que hubiera un islote con la anchura suficiente, se hacía un aeródromo. Luego ya, el hecho de que tuviera aviones o no tuviera aviones, pues obedecía más a las necesidades estratégicas o tácticas del momento. Pero sí, portaaviones insumergibles, ¿no? Sí, donde pudiera haber un aeródromo ya estaba. De hecho, antes de llegar a Guadalcanal, cuando después de la batalla de Midway la iniciativa pasa a manos americanas, los CBs famosos, los batallones de construcción americanos, donde quiera que van llegando, lo primero que hacen es o rehabilitar el aeródromo japonés recién conquistado o hacer uno nuevo directamente. O sea, eso es una cosa común a los dos bandos y durante toda la guerra. Debe estar sembrado de aeródromos todas las islas del Pacífico. Lo cual ha favorecido el turismo por esa zona, yo creo. Bueno, incluso hoy, si se hace una pequeña navegación a través de Google Earth, se pueden ver gran cantidad de aeródromos que están abandonados, pero que todavía la foto de satélite, pues a cierta distancia, todavía te permite ver dónde estaban. Y casando esto, te quería decir, con el aeródromo, con las defensas, realmente el trabajo defensivo de la isla fue muy importante y como veremos ahora más adelante, Tarawa podría ser muchas cosas. Luego veremos si fue un error estratégico, si se lo podían haber ahorrado los americanos o no, pero lo que sí tiene de importante es que fue una operación absolutamente novedosa, donde los americanos por primera vez se tropezaban con una costa que estaba fortificada, porque el desembarco en Guadalcanal fue prácticamente por sorpresa y no se encontraron ninguna oposición. Con lo cual toda la doctrina anfibia y de desembarcos que habían practicado, pues prácticamente les salió bien, pero porque no hubo oposición ninguna. Ahora la segunda de Marines se va a encontrar con una isla que está fortificada hasta los dientes, que es lo que por eso la bravuconada del general japonés, ¿no? Porque ellos estaban bastante seguros de que a esa distancia en el que estaba el archipiélago, con todas las necesidades logísticas que necesita una operación de este tipo, con ese tipo de fortificación, pues claro, iban a necesitar 1 millón de hombres durante 100 años. Además, Shibazaki, por lo visto, era experto en desembarcos y en operaciones anfibias. Parece que había realizado varias en las costas de China durante 1930. Javi quería añadir un comentario a esto último que habéis añadido, ¿no? Sí, bueno, hay un comentario que a mí me gustaría hacer sobre los aeropuertos, porque a veces puede parecer poco sensato lo que comentaba Hugo, esta manía
entre comillas, de sembrar aeropuertos en todas las islas. Hay que tener en cuenta que estos aeropuertos no tenían una guarnición fija aérea, es decir, en estos momentos las fuerzas aéreas japonesas, tanto las de tierra como las de la marina, no tenían escuadrillas suficientes como para dotar convenientemente todos estos aeródromos, pero sí eran aeródromos, digamos, de escala. Es decir, si se quería lanzar un ataque sobre una fuerza naval americana, lo que hacían los aviones era despegar de los portaaviones o de las bases que tenían pues en Rabaul o en las Islas Salomón, llegaban a estos aeródromos donde automáticamente eran reabastecidos y volvían a despegar para atacar su objetivo antes de aterrizar de nuevo, repostar y volverse a casa, ¿no? Digamos que la táctica que utilizaban estos aeródromos era como escala, digamos, para extender el radio de acción de las grandes flotillas aéreas. Y en este sentido, Tarawa, tanto el aeródromo de la isla del atolón de Tarawa, la isla de Betio, como el que había en el atolón de Makin más al norte, pues siempre podían ser una fuente de preocupación para las fuerzas navales estadounidenses. Porque en cualquier momento, aunque no estuvieran abastecidos, aunque no estuvieran dotados de una fuerza aérea, en cualquier momento podían ser utilizados para lanzar un ataque. Bueno, pues ya hemos visto toda la previa, incluida Bravuconada y cómo era la estrategia que llevaban tanto unos como otros en la Guerra del Pacífico, y la importancia de Tarawa y por qué se lanza el ataque de Tarawa, un ataque que se lanza el 20 de noviembre, el 20N. Javi, cuéntanos cómo se inicia las hostilidades. Bueno, pues el 20N, bueno, primero puntualizar, ese 20 de noviembre se lanzan 2 ataques anfibios en las Islas Gilbert, el de Makin y el de Tarawa. Hombre, es interesante compararlos porque son 2 ataques totalmente distintos, aunque desde luego las maniobras de inicio son las mismas, ¿no? Tenemos que imaginarnos pues los grandes buques de transporte acercándose a la isla, tomando posición en toda una serie de zonas que ya se habían designado. De hecho, en Tarawa, debido a las corrientes, habrá un error y en un momento dado del proceso de desembarco tendrán que interrumpirlo, volver a trasladar los transportes y volver a empezar con el proceso, ¿no? A partir de ahí tenemos que imaginarnos pues estos transportes que se detienen en medio del mar, empiezan a arriar las lanchas de asalto y debido en ese momento de la técnica y debido al diseño de muchos de estos transportes, que son barcos mercantes de preguerra que han sido adaptados, sus pescantes no tienen la capacidad suficiente de aguantar peso como para bajar al mar las lanchas llenas. Entonces, primero se bajan al mar las lanchas y luego los pilotos las tienen que adosar al casco del transporte para cargarlas. Esto, pues imaginaros, si ya la maniobra de bajar los soldados, es decir, en mitad de un mar que más o menos se mueve, los soldados tienen que bajar por unas redes que los llevan hasta las lanchas de transporte, pues imaginaros además si estamos hablando de bajar un vehículo, un jeep o un carro de combate. Es decir, aquello era una maniobra relativamente bastante compleja, sobre todo por los riesgos que implicaba, pues bueno, el tanque se les cae al agua, se va al fondo y no pasa nada, pero los soldados, pues el riesgo principal era que cayeran entre las 2 embarcaciones y el siguiente golpe de mar los aplastara contra los cascos. Entonces, bueno, es una maniobra complicada, es una maniobra que se hace de noche, porque, bueno, pues todo esto hay que prever el tiempo de traslado desde las lanchas hasta los puntos de salida, y a partir de ahí, pues es cuando empieza la carrera hacia la costa. Van a pasar varias horas, los marines en Tarawa y los hombres del ejército de tierra en Makin van a pasar varias horas a bordo de las lanchas, pues aguantando el mareo, un magnífico desayuno, porque seguía siendo tradición antes de este tipo de asaltos, pues ofrecer a los soldados unos desayunos a base de bacon y huevos fritos que eran el terror de los cirujanos, sobre todo en las heridas en el estómago, pero claro, luego ellos se los encontraban 12 horas después los huevos fritos en mitad de la operación. Claro. Y imagínate también, yo me imagino ahí con estos transportes y tal y el oleaje, más de uno habrá echado ese potente desayuno. Esa era la parte buena. Digamos que el riesgo era importante. Digamos, estas comidas copiosas, pero bueno, va a suceder en todos los desembarcos, inclusive en Normandía. Es decir, se prevé que los hombres no van a poder, digamos, los soldados no van a poder comer en un tiempo largo,
hasta que se asegure una base en tierra y consecuentemente pues se les alimenta todo lo posible para que el hambre venga más tarde. Bueno, y ahí a esa altura de la noche es cuando se produce el famoso hacer del radar, ¿no? El misterioso radar. Sí. Bueno, con el tema del radar la verdad es que es curioso porque hay fuentes que lo citan, incluso hay alguna foto de aparatos de radar en Makin, en Betio, en Makin no, pero hay otras fuentes, inclusive fuentes del Cuerpo de Marines, que lo ignoran por completo. Efectivamente. Entonces es muy interesante poder razonar sobre si había radar o no. El caso es que es posible que efectivamente lo hubiera y que los japoneses lo utilizaran para detectar la llegada de la flota americana, pero que luego este radar no estuviera operativo. Por un motivo muy sencillo, y es que estos radares, digamos que los japoneses ya habían experimentado que la aviación americana era capaz de seguir esas señales de radar hasta el punto de origen y atacarlos. Entonces los japoneses tenían la costumbre de encenderlos a ratos, dar una vuelta, vigilar el horizonte y bueno, pues si había o no había, ya se informaba, se daba el zafarrancho de combate si era necesario y luego el radar se apagaba. Porque no eran tampoco radares de tiro, no se utilizaban para dirigir el tiro de los cañones. Sí, es curioso porque una de las fuentes incluso da el nombre de la unidad y los integrantes que la componían. Exacto. Sí. En concreto hablan de de Yokosuka, ¿no era la unidad? ¿No era la unidad de radar de Yokosuka? Exacto, la unidad de radar de Yokosuka, que consta de 7 hombres. Exactamente. Que bueno, pues son el pequeño personal que está a cargo de la estación. Cuéntanos, además de eso que nos has dicho de la dificultad a la hora de pues desembarcar los hombres y todo eso, ¿cuáles fueron las dificultades sobre el terreno una vez que ya iniciaron el desembarco? ¿En dónde tuvieron más ventajas? ¿En dónde tuvieron menos ventajas a la hora de hacer el desembarco? ¿Y cuáles fueron los problemas que se encontraron? Porque yo creo que vamos, por lo que he leído, es que hubo situaciones realmente graves de que no esperaron una marea de esa altura y tal. Pues las cosas vamos a ver, el problema de Tarawa, cuando se hacen, organizar, ya hemos comentado antes un poco el tiempo que llevó la organización de este desembarco. A nivel político llevó mucho tiempo, a nivel táctico se tuvo que hacer bastante rápido, es decir, se empezó a trabajar sobre ello en septiembre para hacer el desembarco a 2 meses vista. Uno de los problemas con los que se enfrentaron los planificadores era conocer las condiciones hidrográficas de la zona. Para eso se buscó, sobre todo, se buscaron antiguos residentes, principalmente británicos, y pues todos vinieron a indicar que la altura del agua sobre el arrecife era suficiente como para que pasaran las lanchas de asalto. Menos uno, un capitán neozelandés, que dijo que de vez en cuando se daba un fenómeno que era en caso de marea muerta, que es cuando digamos la diferencia entre la marea alta y la marea baja es menor, pues había casos de mareas muertas especiales que eran especialmente bajas. Esto fue un riesgo que los planificadores en parte ignoraron y en parte decidieron asumir el riesgo. Para parar a esta eventualidad, se planteó el uso de los Amtracs, de los tractores anfibios. Estos aparatos, que ya habían sido utilizados en Guadalcanal para funciones de transportar carga, fueron utilizados por primera vez en Tarawa y en Makin para operaciones de asalto. Principalmente en Tarawa, fue donde se desplegó la mayor cantidad de ellos. Y estas lanchas anfibias, la característica que tenían es que en el momento que llegaban al borde del arrecife, ponían en marcha las cadenas y eran como un blindado que circulaba sobre el arrecife hasta la costa. Esto va a ser una sorpresa para los japoneses. Los japoneses no se esperan este tipo de ataque. Al contrario, cuando detectan a la flota americana, ellos son conocedores del tipo de situación y de marea que hay y prácticamente se frotan las manos pues esperando que los americanos tengan que desembarcar a pie. Sí. Y se van a sorprender bastante cuando la primera oleada, pues las lanchas llegan al borde del arrecife, hacen tum, se paran y entonces se suben encima y siguen avanzando. Se van a reponer bastante rápido. Es decir, el problema que van a tener los soldados que llegan en las siguientes oleadas es que no teniendo esta facilidad, pues se tienen que bajar.
Se tienen que bajar con el armamento pesado, se tienen que bajar con las minas, se tienen que bajar con todo el equipo de Zappa, tendrán que bajar los cañones, se tendrán que bajar los carros de combate. Y esto pues reduce exponencialmente el tiempo de exposición. Es decir, uno de los autores compara el arrecife con una mesa de billar. Y en esa mesa de billar, pues los marines están perfectamente a tiro de todo tipo de armas que han desplegado los japoneses pues prácticamente en toda la costa norte de la isla, ¿no? Uh-huh. Que es donde se efectúa el desembarco. Se efectúa en la mitad centro-izquierda de la costa norte de la isla. Y teniendo en cuenta que la isla tiene pues unos de 5 a 6 kilómetros de largo, pues si tenemos en cuenta el alcance que tenía en esa época cualquier cañón, pues casi toda la artillería de la costa norte puede intervenir en diferentes fases del desembarco. Uh-huh. Curiosamente, Hugo. Sí, no, iba a decir que incluso el entramado defensivo que habían preparado los japoneses en el agua, en la parte de suelo coralino, era mortífero. Menos mal para los americanos que la primera oleada llegó con Amtrax, porque la disposición de la defensa era verdaderamente mortal. Por ejemplo, habían hecho unas formaciones en forma de V con tronco de cocotero de 3 metros de alto, imaginaros en forma de V con el vértice apuntando al mar, uh-huh, clavada en el agua, que hubiera obligado a las lanchas a irse hacia los lados, precisamente dirigiéndolas a zonas batidas por fuego, esperando también a que los infantes tuvieran que desembarcar ahí mismo, y con una altura media del agua de unos 50, pues imaginaros a los infantes todavía avanzando con 200-300 metros de distancia de la costa, con el agua a la cintura por un suelo coralino. Sí. Lo lento que van, y detrás de esas pantallas en V de tronco de cocotero pues habían preparado unas pirámides invertidas de cemento armado que estaban espaciadas cada cierto tiempo. En medio, entre esos espacios, habían puesto obstáculos de roca de suelo de coral. Entre uno y otro habían puesto minas. Había uh-huh, 2 tipos de alambradas, doble, una delante y otra detrás, con lo cual imaginaros al infante con unos 50 de altura del agua a la altura del pecho, avanzando lentamente, teniendo que sortear esos espacios y totalmente enfilado por toda la línea de costa, por todo lo que los japoneses pudieran en ese momento arrojar. O sea, hubiera sido, sin los Amtrax, hubiera sido realmente mortífero. Uh-huh. Quería hacer una pregunta a Rodrigo. Rodrigo, ¿tú crees que los japoneses en ese momento, antes del ataque o en el momento del ataque, tenían alguna esperanza de victoria? O bueno, también puedo hacer la pregunta en general, pues lo podéis contestar cualquiera, pero Rodrigo, digamos que conoce más la mentalidad japonesa. Yo creo que en esa fase de la guerra las tropas japonesas estaban yendo mal. ¿Cómo? Sí, ellos venían de librar varias batallas contra Estados Unidos en las que no habían digamos acabado tan mal, y digamos que la historia japonesa era de victorias, una larga racha de victorias. O sea, en esa época de la guerra el soldado japonés no estaba concienciado de lo que realmente iba a ocurrirles. Uh-huh. Vaya, que eso un poco eso a toro pasado, pues nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, pero ellos yo creo que estaban confiados en poder ganar. Hugo quería comentar sobre el tema también. Sí, yo quería comentar porque la estrategia japonesa, claro, al tener todo el flanco este japonés, que era una miriada de islas, desde Okinawa, Iwo Jima, las Marianas, las Marshall, las Gilbert, las Salomón, pues claro, guarnecer todo eso con probabilidades de éxito era muy complicado. Entonces la estrategia japonesa realmente no consistía en atrincherar una isla para ganar una batalla, sino en atrincherar una isla para que pudiera aguantar el tiempo suficiente a que la flota japonesa llegara a la isla a socorrerla. Uh-huh. Y con ese propósito se fortifica la isla y se le pone una dotación que se cree adecuada para que dure los días que tenga que durar, para que la flota, que o bien esté en Rabaul o bien esté en el atolón de, ahora no recuerdo la gran base, en Truk,
o pues le dé tiempo a navegar y a llegar a la altura de la isla y poder luchar con la flota americana. Claro, lo que pasa es que ya estamos hablando de noviembre de 1943, los americanos creo que en Tarawa despliegan 17 portaaviones y los japoneses ya en esa época pues están bastante disminuidos, ¿no?, en cuanto a flota, pero la estrategia original era esa. Javi, ¿querías Sí. añadir algo? Sí, efectivamente es un poco corroborar lo que decía Hugo. Digamos que además el gran hándicap japonés en ese momento concreto va a ser que todas las fuerzas aéreas de contragolpe que tienen se han perdido en la batalla de la Salomón. Digamos, en la quincena anterior ha habido una serie de batallas aéreas muy intensas, y cuando se produce el desembarco de Tarawa, pues digamos que la fuerza de reacción no tiene aviones. En cambio, sí van a intervenir los submarinos japoneses. Habrá varias alertas durante la operación de desembarco, e incluso una gran tragedia cuando a la altura de Makin pues se pierda un portaaviones torpedeado por japoneses, pues en un minuto. Es decir, va a ser, digamos que el bloque de bajas más importante de la campaña se va a producir en ese momento, con las conquistas de las islas hechas. Es decir, estamos hablando del 24 de noviembre, y aún así pues, hay un contragolpe importante de la flota japonesa. Bueno, pues tenemos a los japoneses con sus esperanzas, pero ya muy disminuidos. ¿Y cómo transcurren los combates en ese primer día, en el día 20? Pues el primer día para los marines en Tarawa es muy duro. Es muy duro. Tenemos que hacernos una idea, y es que las unidades van a llegar a tierra, algunas de ellas disminuidas incluso hasta en el 50% de su personal. Y no estamos hablando de muertos, estamos hablando de muertos y heridos, pero aún así son unas bajas, es una tasa de bajas elevadísima. De las 3 playas en las que se va a desembarcar, que recibieron el original nombre en código de Rojo 1, 2 y 3, una de ellas, Rojo 1, queda totalmente aislada, y las otras 2 sí consiguen establecer un nexo de unión, pero los marines están enganchados a tierra prácticamente con las uñas. Es decir, se van a esconder detrás de un rompeolas de troncos de cocotero que han construido los japoneses, que tiene un poco más de 1 metro de altura, y detrás de ese rompeolas pues van a encontrar el único sitio donde más o menos pueden esconderse o sortear, es decir, encontrar zonas desenfiladas del fuego japonés. A partir de ahí, el avance hacia el interior pues es a base de pequeñas acciones heroicas y de pequeños grupos de un oficial o de un suboficial que junta 4 o 5 y saltan en el rompeolas y consiguen atacar un búnker y lo anulan. Además, vuelvo a incidir en lo que comentaba Hugo antes, es decir, los japoneses se revelaron como auténticos maestros de la fortificación durante toda la guerra, y bueno, sus entramados defensivos son de una densidad espectacular, con muy poquito cemento, con relativamente pocos medios. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el muro alemán del Atlántico, la inversión japonesa es la 100ª parte probablemente, pero con los campos de tiro muy bien establecidos, se cruzan, es decir, no puede uno acercarse a un búnker sin que otros 3 le estén, o una posición defendida sin que otras 3 le estén disparando por los lados. Es decir, en ese sentido es especialmente flagrante un pequeño sector de la playa, de lo que se denominó Playa Rojo 1, que se denominó la Ensenada, y es que para llegar, digamos, al fondo de esa ensenada, los marines, sin haber salido del agua, se ven enfrentados a tiro por la izquierda, por la derecha y de frente. Es decir, contra eso, pues no hay quien se cubra, lo único es cortar lo más deprisa posible y de llegar, ¿no? Pero ahí es donde se producirá una de las masacres más importantes. Curiosamente, en ese primer día, el mayor éxito se producirá en la Playa Rojo 1, en el pequeño grupo que desembarca en la punta noroeste de la isla, conseguirá ganar mucho terreno gracias a una serie de acciones inspiradas y a la presencia de ánimo de un oficial, del capitán Ryan, se llamaba, que será el que dirija a estas tropas formadas por un popurrí. De hecho, se les conoce en la literatura, digamos, oficial del cuerpo de marines, se les cita varias veces como los huérfanos de Ryan, porque son restos de su batallón, restos de otros batallones que han aterrizado allí. Y bueno, pues ante la falta de decisión del jefe del batallón,
pues será él el que tome el mando, él es el jefe de una de las compañías, toma el mando en la playa, organiza a estos hombres y empieza a avanzar hacia el interior. Ese avance hacia el interior hubiera podido ser el único éxito real de ese día si no fuera porque no disponen de armas pesadas, pues disponen de 2 carros de combate. Y si queréis ahora en un momento os cuento el proceso de desembarco de estos carros, que también tiene su historia. Disponen de 2 carros de combate que se van a ver anulados muy rápidamente, y no disponiendo de material pesado, principalmente cargas de demolición y lanzallamas, pues se van a encontrar a partir de la media jornada con que los japoneses salen de búnkeres que no se han limpiado, porque obviamente hay que ponerse en la piel de un marine, ¿no? Después de haber cruzado el arrecife, de haber perdido la mitad de sus amigos, estás agotado. Probablemente, como comentábamos antes, los huevos fritos te los has dejado en algún sitio del trayecto. Te están disparando por todas partes. Te han organizado en una unidad, es otro elemento muy importante, la ruptura de la cohesión de las unidades. Es decir, las unidades se entrenan y se preparan juntas para combatir. Es un soldado que ya no combate con sus amigos, combate con gente a la que no conoce, y digamos que en ese momento pues se le ordena avanzar y atacar una posición, y esa posición, una vez que consigue llegar hasta ella, pues tira 2 granadas por una mirilla, y luego pues hay una puerta oscura y vaya usted a saber lo que hay dentro. Sí. Entonces, ¿qué hace el marine? Pues tira una serie de granadas por la puerta, espera un poco a ver si alguien chista y se tira por la siguiente. Pues estas posiciones mal despejadas, porque insisto pues en la capacidad de organización de posiciones defensivas de los japoneses, estas posiciones en el interior iban en zigzag, de forma que la onda expansiva de las granadas nunca llegaba al fondo, pues allí esperan y vuelven a salir. De hecho, el propio Ryan verá cómo atacan su puesto de mando. Otro incidente que va a ocurrir durante este periodo del ataque son los ataques a camilleros. De hecho, uno de los incidentes más tristes pues son 2 camilleros que dejan su camilla con el herido para ir a cazar a un japonés que han visto allí, y cuando vuelven se encuentran que no hay ni camilla ni herido. Esto también se producirá en otras islas, por ejemplo Iwo Jima se ha hecho muy famosa por este tipo de incidentes. Pero ya en ese momento los japoneses rápidamente pasaban de la guerra de posiciones a la guerra de guerrillas, y esto va a provocar que este único avance pues tenga que volver atrás y tenga que volver a ocupar una pequeña cabeza de playa en Rojo 1, y era desgraciadamente el único triunfo digamos real del día. El triunfo real va a ser que los marines consigan agarrarse a la playa. Yo quería hacer una pregunta y después, Hugo, por favor, hacer la tuya. Esto no se despejó, no había artillería para despejar la isla, no tenían acorazados o barcos de guerra que limpiaran la isla previamente, que la ablandaran. A eso iba yo. A eso precisamente es el tema que yo quería tocar, porque todo esto que ha contado Javier se produce en una parte importante precisamente por la calidad de los materiales con que estaban hechas las fortificaciones. Las fortificaciones que están a lo largo de la playa, ya en tierra firme, están hechas de tronco de cocotero y después están cubiertas con arena coralina. Entonces la conjunción de estos 2 materiales hace que las bombas, el bombardeo naval y el bombardeo aéreo que hubo eran poco impacto porque eran materiales muy flexibles. También tengo que decir que las fortificaciones costeras eran prácticamente una muralla, pero una muralla tal cual, o sea, era una muralla de tronco de cocotero que sobre la que reposaban fortines cada cierto intervalo, y que estaban luego muy bien comunicadas entre ellas por pasadizos, por túneles, por veredas también fortificadas con sacos terreros. De ahí lo que comentaba Javier hace un momento de esos japoneses que se quedan atrás cuando se cree que se ha limpiado la zona y luego son capaces de reagruparse y de volver a atacar desde la retaguardia. Quería hacer otra pregunta, que es ¿cuántos japoneses estaban ahí defendiéndolo? Porque es un dato que yo creo que es importante tener en cuenta, y sobre todo a cuántos se enfrentaban los americanos y cuántos eran los propios americanos. ¿Cuántos soldados se emplearon ahí? Pues vamos a ver, la guarnición japonesa
se compone de aproximadamente unos 4.500 hombres, 4.000 a 5.000 hombres. Hablando de memoria. De todos modos hay que tener en cuenta que de estos realmente efectivos son la mitad, 2.500 hombres. Es decir, tenemos tres tipos de tropas principalmente en la guarnición de Tarawa. Tenemos infantes de marina, de dos fuerzas de desembarco especiales, la sexta y la séptima, que son, bueno, pues son auténticos cracks, son el equivalente japonés de los marines, son soldados muy entrenados, muy motivados y de mucha calidad. Y luego tenemos una serie de destacamentos de ingenieros de construcción, de mantenimiento y de este tipo de tropa. Este tipo de tropa tiene una capacidad combativa mucho menor y además está dividida en dos clases, es decir, hay japoneses y hay trabajadores coreanos. Uh-huh. El tema de los trabajadores coreanos es prácticamente un régimen de semiesclavitud, es decir, son una casta inferior, hacen los peores trabajos y obviamente no están en absoluto motivados. De hecho, uno de los acontecimientos curiosos de Tarawa es que si es comprensible la escasísima cantidad de prisioneros japoneses que se hacen, creo recordar ahora mismo que son 17, también se capturan muy poquitos coreanos, lo cual, teniendo en cuenta que es muy poco probable que se los armara para combatir, o bien fueron bajas colaterales o bien fueron directamente masacrados por ambos contendientes. Es decir, los trabajadores coreanos pues se escondían en una serie de refugios y es muy probable que cuando se atacan posiciones pues haya 5 defensores japoneses y 100 coreanos allí metidos y que caigan todos en las mismas explosiones sin ningún tipo de consideración. Uh-huh. Entonces, con respecto a la guarnición japonesa, los americanos pues son más. Estamos hablando de alrededor de 10.000 soldados americanos los que van a desembarcar en la isla. Va a desembarcar toda la segunda división de marines prácticamente. De todos modos, en todo esto siempre hay que distinguir lo que son las tropas de servicios de las tropas combatientes. En una unidad militar actual ya no es un regimiento de 500 soldados donde los 500 están en la línea de tiro como podía suceder en el siglo XIX, sino que realmente, pues una unidad de este tipo tiene muchísimos servicios y digamos que las tropas de combate pues pueden ser un tercio incluso de lo que es la fuerza total de la división. Uh-huh. Entonces, pues son 3 regimientos de marines los que desembarcan, 3 regimientos de infantería de los marines, porque el sistema de regimientos de los marines digamos que los van numerando en orden indistintamente que sean de infantería, de artillería o de ingenieros. En este caso son el segundo, el octavo y el sexto de marines los que desembarcan, que son infantería, y el 10º, que es artillería. Y, me dejo a los ingenieros, que son el 18. Uh-huh. Esos desembarcan ya al final de la batalla, o ya habían tomado posiciones dentro de la isla al final del primer día. A ver, la estructura de las unidades de desembarco, de las unidades de combate americanas, los americanos van a tener la ventaja de que en el momento en que entran en la guerra, pues se han visto muchas cosas y una de las aciertos que tienen, que otros ejércitos tardarán mucho, el ejército británico casi no conseguirá imitar, el ejército soviético tampoco, en cambio el ejército alemán ya lo hacía, son los grupos de combates de armas combinadas. Es decir, los americanos tenemos la estructura divisionaria tradicional, que es una división con sus regimientos de infantería, sus regimientos de artillería, su batallón de blindados, en fin, lo que tenga, y una estructura que se prepara para el combate. Entonces, esta estructura, en el caso de la segunda división de marines en Tarawa, se organiza en torno a los equipos de combate, que es un regimiento reforzado, es decir, en lo que es el regimiento va la parte que le corresponde de ingenieros, la parte que le corresponde de blindados, la parte que le corresponde de artillería, es decir, se distribuyen las demás unidades se integran dentro del regimiento. Uh-huh. Y este regimiento a su vez se divide en equipos de desembarco, que están construidos en torno a un batallón, con el mismo tipo de estructura, es decir, a su vez los ingenieros. Entonces, en estas oleadas de desembarco van infantes, van ingenieros, van artilleros, es decir, va todo lo necesario. Digamos que se ordena el desembarco para que cada cosa llegue a tierra en el momento en que va a ser necesaria. Uh-huh. Los ingenieros, lógicamente, para limpiar los obstáculos, pues van casi en primera línea. Uh-huh. Sí.
Y al final del día, ¿cómo quedó la situación desde el día 20? Pues la situación al final del día es muy difícil. Las bajas han sido muy elevadas. El éxito en la playa Rojo 1 no se va a conocer, porque otro de los grandes problemas del desembarco en Taragua va a ser que van a fallar los equipos de radio a todos los niveles. O sea, incluso los más fiables, como los de los grandes buques de mando, van a fallar porque los cañonazos interfieren y dañan los equipos, y además están mal montados porque se han montado a última hora y se interfieren entre ellos. Uh-huh. Pero incluso así, los propios equipos de comunicación entre batallones y entre compañías también, por el agua, por los golpes, por la dificultad del trayecto. Entonces, bueno, pues el éxito en Rojo 1 o el casi éxito, porque al final se tienen que retirar, no se va a conocer. Y la situación es muy negra, hasta el punto de que el 6º de Marines, que no estaba destinado a Taragua, sino que era la reserva para toda la operación de los 2 desembarcos, tanto en Maguín como en Taragua, pues rápidamente el general Smith, bueno, una de las curiosidades, hago un inciso de esta campaña, es que el general al mando de los Marines se llamaba Smith, el general al mando de la división de tierra se llamaba Smith y el general al mando de todo también se llamaba Smith. Entonces, bueno, tenemos a Holland. Es lo bueno de tener 2 apellidos, que no nos ocurren estas cosas, ¿no? Y que creo recordar que uno de los Smith no pintaba nada realmente, ¿no? Aunque tuviera rango de general. Sí, bueno, el que no pinta nada es Holland Smith, que es uno de los grandes gurús del cuerpo de marines, que es el jefe del 5º cuerpo de marines, de la 5ª fuerza anfibia, perdón, pero que se encuentra supeditado a la fuerza, al comandante de la fuerza naval. Aquí hay una especie... mando nominal, ¿no? Hay una especie de doble escalafón. Es decir, el almirante Turner, Richmond Kelly Turner, va a tener el mando, va a ser el que decida cuándo desembarcan las tropas y dónde. Y los jefes divisionarios, que van a ser los que tienen el mando en tierra. Entonces, ¿dónde queda este escalafón intermedio? Pues en realidad en ningún sitio. Y Holland Smith lo que se va a convertir es, para su grandísimo enfado, pues se va a convertir en una especie de asesor cuyo único asesoramiento realmente efectivo va a ser apoyar la decisión de que el 6º de Marines sea enviado a Taragua, la última reserva. En este sentido es muy interesante hacer un análisis, porque antes hablábamos de las posibilidades de victoria de los japoneses, pero también hay que hacer un análisis de las posibilidades de victoria de los atacantes. Y este tipo de campañas no son como las que se pueden estudiar en el escenario europeo o en grandes escenarios continentales, donde pues empieza la batalla, pero al frente siguen llegando trenes con refuerzos, trenes con munición, trenes con gasolina, trenes con pertrechos, trenes con comida, y esto se puede alargar. En este tipo de ataques anfibios, lo que hay es lo que está cargado en los barcos. Es decir, cuando se te cae el último soldado, no hay más. Cuando has disparado la última bala, pues tienes que renunciar al ataque. Y digamos que este tipo de desgaste pues también es una baja, de cara a una eventual resistencia de la guarnición japonesa frente a los atacantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto nos permite medir la importancia que tiene el echar la última reserva, el último regimiento de reserva en una de las 2 islas. Significa que si en la otra se tuerce, no hay más. Es decir, hay que renunciar al desembarco, hay que recoger la fuerza, y todo esto pues con las bajas y las consecuencias políticas que implica. Uh-huh. Sí, no quería yo acabar el día 20 sin referirme, me lo he dejado antes un poquito al lado, al desembarco de los blindados. En la playa Rojo 1 se va a dar una operación complicadísima para desembarcar 6 tanques Sherman, uh-huh, que ya comentábamos antes que pues las lanchas no pueden pasar y los blindados tienen que desembarcar sobre el coral. El coral es irregular, con lo cual una de las grandes acciones heroicas de ese día va a ser la de los soldados que van caminando por el coral delante de los blindados, informándoles de dónde hay y dónde no hay agujeros. Uh-huh. En este sentido, van a caer muchísimos de ellos, prácticamente todos serán muertos o heridos por el fuego japonés, pues claro, los blindados van mucho más despacio de lo que tiene que ir, de lo que puede ir un soldado, y el tiempo de exposición es mucho mayor. Los blindados van a ser dirigidos hacia el extremo este de Rojo 1 y se van a encontrar pues con uno de estos momentos difíciles, porque uno no sabe si actuaron bien o no actuaron bien. Se van a encontrar con que la orilla está cubierta de cuerpos. Es decir, el punto donde ellos deben desembarcar, porque además hay un hueco en el rompeolas y van a poder a través de él llegar a tierra, pues está cubierto de cuerpos. ¡Qué barbaridad! Unos cuantos de ellos son muertos, pero también hay heridos y se van a negar a pasar por encima. Todo esto pues
siempre es delicado este tipo de cosas, porque a fin de cuentas es una decisión muy humana y muy lógica, pero bueno, pues teniendo en cuenta el sacrificio que ya han hecho los que los han guiado, pues a lo mejor haber pasado en fila o haber buscado algún otro sistema para entrar por donde se supone que tenía que entrar, hubiera evitado lo que sucedió después, y es que en el trayecto, siguiendo a través del arrecife coralino, ya sin guías porque no les queda ninguno, pues 4 de los 6 carros van a caer en agujeros en el coral y se van a perder, con la consiguiente merma de la capacidad ofensiva durante las horas siguientes. Es decir, a veces pues este tipo de decisiones entramos un poco en la parte de la sincronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los 6 carros hubieran desembarcado en rojo 1, además muy cerca de una de las posiciones más mortíferas de los japoneses, y hubieran podido intervenir contra ella desde el principio de la batalla? Sí, pero qué situación de película, ¿eh? O sea, es alucinante. Sí, solo falta John Wayne. Sí, es tremendo. Sí, o sea, esa decisión que es una decisión moral ahí en medio de los tiros de los japoneses, en medio de todo aquello que era una locura, tienes que tomar la decisión de no pasar por encima de los cuerpos de los compañeros, heridos y muertos. O sea, que es tremendo. En fin. Bueno, pues puedes continuar, Javi. ¿Cómo amanece el día 21? ¿Qué perspectiva tienen? Pues Hola, sí. ¿Hugo? No, es que digo que no hemos comido el primer día y no hemos hablado de la aviación. Oh, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué pasa con la aviación, Hugo? No, bueno, en los detalles concretos ahora os lo dirá Javier. La diferencia que hay en esta operación respecto a las anteriores es que no interviene la aviación de marines. Está la segunda división está en las playas, pero no le acompaña la aviación que habían tenido durante toda la campaña de los Salomón, y precisamente se debe la aviación de los marines había desarrollado unas técnicas de apoyo a la infantería que estaban muy adelantadas para su época, que las habían ido perfeccionando desde Guadalcanal a lo largo de toda la conquista de la isla Salomón. Pero claro, no contaron con una cosa, y es que cuando se acaban la isla Salomón, que está toda muy juntita y que solo tenían que ir saltando de isla en isla, de aeródromo en aeródromo, y la Junta de Jefes de Estado Mayor decide que hay que saltarse Rabaul porque ya no es un objetivo estratégico de primer orden, y que el siguiente objetivo está en la isla Gilbert, que están a miles de kilómetros de distancia al norte. De repente la aviación de los marines se quedan sin opciones para llegar a la siguiente batalla, porque los Corsair, que ya estaban en funcionamiento, no estaban preparados todavía en esa época para volar desde portaaviones. Además, la aviación de marines no se había preocupado de formar y de tener unidades que pudieran operar desde portaaviones. Y cuando ya por fin deciden que sí, Van der Grief esto lo lucha mucho, y se le da vía verde libre a que los marines formen aviación basada en portaaviones, pues entonces dice la Armada que las prioridades de producción de portaaviones están ya muy asignadas y que eso tardará un tiempo. Con lo cual, al final de la campaña de la Salomón tenemos una aviación para este tipo de operaciones muy, muy adelantada doctrinalmente en operaciones de apoyo a la infantería, que no puede participar en Tarawa. Entonces en Tarawa lo que participan son aviones de la Armada y algunos del Ejército, que ya pues que Javi comente lo que pasó un poco, porque la verdad es que hombre, no es divertido por lo que estamos contando que estaba pasando en las playas, pero bueno, pues sí es un poco caótico. Sí, realmente es la confirmación del axioma aquel de que si algo tiene que salir mal, probablemente salga mal. La intervención de la aviación ya es complicada desde el primer momento. Cuando se prevé, digamos, el plan de bombardeo inicial, hemos comentado antes, pues, un bombardeo naval, se previó un bombardeo naval brutal para intentar acabar con las defensas japonesas, que fracasó completamente, y junto a este bombardeo naval, digamos, alternadamente, tenía que, en un momento dado, producirse un bombardeo aéreo. Para empezar, hay un error de coordinación, es decir, no se sabe si la aviación tiene que atacar al alba o con las primeras luces.
La diferencia es importante porque si tenemos en cuenta que la Tierra es redonda, podemos tener, digamos, el sol ha salido en altura, pero no sobre la isla. Entonces, los portaaviones van a retrasar el lanzamiento de sus aviones para que el ataque se produzca en el momento en que el sol ya ilumina la isla. ¿Por qué? Porque digamos que estos ataques en picado y estos ataques sobre tierra partiendo de una zona iluminada a una zona oscura incomodan muchísimo la vista a los aviadores y pierden precisión. Bueno, pues este ataque se va a lanzar con 15 minutos de retraso. Este parón va a permitir a los japoneses respirar. Digamos que los 15 minutos entre el cese del bombardeo naval y el inicio del bombardeo aéreo, pues va a permitir que el contraalmirante Shibasaki empiece a traer tropas de la orilla sur hacia la orilla norte para oponerse al desembarco una vez que ya sabe por dónde vienen. Y pues esta baza ya va a ser una molestia. Además, la aviación se va a mostrar poco efectiva, por los mismos motivos que hemos comentado del bombardeo naval, pero también porque una de las constantes de la batalla en Tarawa va a ser evitar las bajas por fuego amigo. Entonces siempre se va a marcar, va a haber un margen de espacio demasiado grande entre el punto en el que actúa la aviación, y esto pues vale para el 20, para el 21, para el 22, entre el punto en el que actúa la aviación y el punto que realmente se está atacando. Un bombardeo tiene siempre dos objetivos. Uno de ellos, que es el que todos nos imaginamos con facilidad, es pues reducir al enemigo, causarle bajas, destrozar sus defensas, digamos que mermar su capacidad defensiva en este sentido. Pero el otro es obligarlo a esconderse. Es decir, un bombardeo bien coordinado con el avance de la infantería significa que cuando la infantería ataca, el enemigo está escondido dentro de sus búnkeres y no está en posición de defenderse. Entonces ahí es donde la coordinación es vital. Es decir, si en el momento en que cesa el bombardeo, en el minuto siguiente o en los 5 minutos siguientes, por dar un cierto margen, la infantería propia está dentro de la posición enemiga, pues el enemigo no ha tenido tiempo de volver a instalar sus ametralladoras en los nidos, no ha tenido tiempo de volver a activar sus campos de fuego, las bajas son mucho menores y la posición cae mucho antes. Entonces este segundo objetivo se va a incumplir por completo, totalmente. Es decir, los japoneses siempre van a disponer de margen, tanto entre el cese del primer bombardeo naval y el bombardeo aéreo, como cuando cesa el segundo bombardeo naval. Todo esto, bueno, porque por una serie de factores las lanchas se van a retrasar a la hora de llegar a tierra, y bueno, pues van a disponer de margen incluso en algunos momentos de más de 15 minutos para posicionar sus tropas y organizar la carnicería. ¿No? Y esto es un factor muy muy importante a la hora de contabilizar, vamos, de analizar y de estudiar el porqué tantas bajas en Tarawa. De hecho, una de las cosas que propicia que la efectividad del bombardeo aéreo no sea buena es que en los protocolos de actuación se entendía que no se podía atacar más allá de no se podía atacar menos de 200 metros o 300 metros desde la línea de frente. Se consideraba que si se infringía esa regla se producían automáticamente bajas propias. La aviación de Marines en la campaña de la Solomon, en la último estadio, fueron capaces de bombardear a solamente 60 metros de la línea de frente, es decir, a 60 metros por delante de la primera línea de soldados americanos. Pero claro, como hemos dicho antes, la aviación de Marines se queda en tierra, y la gente que está practicando estos bombardeos en picado pues no tienen casi ninguna experiencia en ello, incluso de doctrina y protocolo, porque los marines habían desarrollado unos equipos de enlace donde personal de la aviación y personal de tierra estaban en primera línea y tenían sus propios sistemas de comunicación por radio, comunicaban con la base comunicaba con los aviones. O sea, había muchísima más flexibilidad a la hora de fijar los blancos que la que todavía en esas alturas tenían la Marina y el Ejército. De hecho, el Ejército en las Marianas deciden que intervengan unos escuadrones de P-47 y tienen que sacarlos del teatro de operaciones porque no daban pie con bolo. Pero Mendy, Javi, querías hacer una corrección. Sí, una fe de ratas, efectivamente. He hablado antes del capitán Ryan, es el mayor Ryan. Y andaba yo dándole vuelta diciendo que había algo que no me encajaba. Es mayor.
el rango de la persona que se hace cargo de Rojo 1. En este sentido hay otra anécdota muy curiosa, y es que en Rojo 2 también muere, digamos, el oficial al mando, que es el coronel Herbert Amy, y va a ser el coronel Walter Jordan quien se va a hacer cargo del mando del desembarco en esa playa. Lo curioso del coronel Walter Jordan es que es un observador de otra unidad de marines, y cuando las pocas veces que funcionen las comunicaciones por radio, pues va a crear un auténtico caos cuando dé su nombre, porque claro, no está en ninguna de las claves de comunicación, es decir, nadie lo conoce, ni en los barcos de mando, ni en las unidades subordinadas, ni nada. Y esto va a crear una serie de confusiones, en cierto sentido divertidas, ¿no? Porque bueno, pues es recibir, imaginémonos al general Smith en su puesto de mando, que recibe pues una serie de comunicaciones de un tal Jordan, y quién es este Jordan y de dónde ha salido. Uh-huh. Bueno, pero bueno, es un exponente más de la desorganización propia de la batalla, y especialmente en el caso de Tarawa. Podemos decir que pecaron de novatos en el primer choque serio de desembarco, ¿no? Podemos decirlo así, que aprendieron de esta situación. Pero hay un fenómeno curioso, y es que estamos en noviembre de 1943, cuando, si hacemos una lista, los americanos han desembarcado en el norte de África, han desembarcado en Sicilia y han desembarcado en Italia, en Salerno. Es decir, ya llevan 3 desembarcos. Sí. Una de las curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, que se va a notar especialmente en el desembarco de Normandía, es que ni una sola unidad del Pacífico va a ser llevada al escenario europeo, ni un solo asesor del Pacífico o del escenario europeo van a ser llevados. Es decir, la experiencia que se gane en un frente va a ser exclusivamente para ese frente, y va a haber muy poca permeabilidad entre las experiencias que se obtienen en uno y otro. Eso es un error, insisto, total. Sí, es una cosa muy curiosa, porque bueno, pues el desembarco en el norte de África recibió cierta oposición. No voy a pecar de demasiado francófilo. El desembarco en Sicilia también recibió algo de oposición, pero el desembarco en Salerno se enfrenta a una oposición brutal. Y aún así, pues no parece que hubiera esta sinergia de trasladar conocimientos, y parece que ambos escenarios fueron considerados totalmente distintos, a realidades totalmente incompatibles, y bueno, pues cada uno siguió su propio camino. Pero no es, vamos, los americanos tenían experiencia en desembarcos. Uh-huh. Incluso con las defensas que habéis contado que habían planteado los japoneses, no creo que nadie en Europa tuviera tanta malicia, ¿no? Es posible. De todas formas, yo he oído por ahí que de esto lo tomaron buena nota, y la lección la llevaron aprendida para Iwo Jima, que ahí digamos que ese sí que era el partido importante que tenían que jugar. Bueno, en Iwo Jima... Espera un momento, Javi, y ya introduzco una pregunta que tenemos de nuestro compañero Jesús, @Bucaner en Twitter, que pregunta que qué diferencias y similitudes hay entre Tarawa e Iwo Jima. Ya que la hemos mencionado, pues justo te introduzco esta pregunta. Pues vamos a ver, en la parte de diferencias yo creo que hay dos que son vitales. Primero, en la misma conformación de la isla. Iwo Jima es una isla con mucho más relieve, y de hecho en Iwo Jima los japoneses se van a enterrar literalmente. Es decir, si Tarawa es una isla que tiene muy poquitos, apenas altura sobre el nivel del mar, Iwo Jima pues es una isla en condiciones, con una montaña, con una serie de cordilleras, de riscos y de piedra. Es decir, donde los japoneses van a excavar posiciones y se van a enterrar. En Tarawa no, en Tarawa están a ras de suelo, que es una diferencia importante. Y la segunda, que es la que te lleva un pelín la contraria, en Iwo Jima el desembarco es totalmente incruento. Es decir, los japoneses dejan que los norteamericanos embarquen en sus lanchas, las lleven hasta tierra, incluso se instalen en tierra antes de iniciar un bombardeo artillero brutal, que es cuando empieza el baile. Pero si en Tarawa el fuego empieza sobre las lanchas en la propia laguna, es decir, mucho antes de que empiecen, justo cuando empiezan la carrera hacia tierra, en Iwo Jima no es así. En Iwo Jima los dejan desembarcar
los dejan concentrarse y cuando están bien juntitos todos en tierra y más o menos preguntándose qué va a pasar es cuando inician el bombardeo. Es una diferencia, vamos, vital, porque es un cambio de táctica importantísimo en los japoneses. Y en cuanto a similitudes, pues se parece bastante, digamos que el esquema de operaciones, ¿no? Es decir, es la llegada de la flota, es un bombardeo muchísimo más masivo en Iwo Jima, donde durará días, es decir, es la preparación del terreno mediante bombardeo, la llegada de las tropas, todo el proceso de embarque de los buques a las lanchas. Si no me acuerdo mal, en este momento ya los pescantes son capaces de bajar las lanchas directamente cargadas. Las lanchas que hay están mucho más modernizadas, hay mucho más tractor anfibio, en fin, es un desembarco de ricos, si se quiere utilizar la metáfora, mientras que Tarawa pues no deja de ser un desembarco de no de pobres, pero sí de clase media. Creo que se asemejaría un poco más a Peleliu, ¿verdad? Pues Peleliu sí que es mucho más chica la isla y allí hay que luchar prácticamente por cada metro de terreno de la isla. Sí, es otro de los pequeños desembarcos. Digamos que la escala va a ir creciendo, ¿no? De las pequeñas islas de la Micronesia, ya en las Marianas, en islas como Guam o Saipan, van a ser operaciones mucho más largas. Uno de los cambios de táctica que hay también es que las instrucciones para el desembarco en Tarawa y en Makin era llegar, bajarse, tomar la isla y marcharse lo antes posible, porque en ese momento la flota japonesa todavía era un factor a tener en cuenta. Las Marianas, después de las batallas aéreas que son conocidas como el tiro al pato, donde los aviadores navales japoneses son literalmente masacrados por los aviadores navales estadounidenses, y ya en Iwo Jima, después del desastre naval japonés en las Filipinas, pues ya no hay ese miedo, entonces ya la flota puede permanecer mucho más tiempo. Ya hablamos de otro tipo de guerra, van llegando suministros y tropas a lo largo de la campaña, son campañas mucho más largas, de 15 días, de un mes. Es decir, digamos que la escala va progresando y bueno, pues los tiempos se van haciendo más largos, los medios se van haciendo más abundantes, las islas que se asaltan van siendo más grandes. Luego, además de al mismo tiempo que en Tarawa, se ataca otra isla al norte de Tarawa, ¿no? Sí, es la que comentaba, es en el atolón de Makin, en la isla de Butaritari. Hay diferencias muy interesantes entre los dos combates. Por citar rápidamente unas pocas, pues en Tarawa los japoneses ya hemos visto que establecen una defensa en la línea de costa, mientras que en Makin, la isla asaltada es Butaritari, que es donde está la guarnición principal, pues van a defender una franja central. Entonces, bueno, pues el primer desembarco americano en Butaritari va a ser mucho menos cruento. Digamos que la principal dificultad va a ser prácticamente las playas, es decir, las playas son muy rocosas, son muy incómodas, hay que ir sorteando pedruscos para desembarcar, pero luego el desembarco va a ser muy tranquilo. El plan de este desembarco era mucho más complejo, me refiero al de Butaritari, porque bueno, en Butaritari se pretendía desembarcar en el extremo oeste de la isla para atraer a los japoneses que estaban atrincherados en el sector central hacia allá, y después se hacía un segundo desembarco justo contra el sector atrincherado. Este sí va a ser un desembarco contra zona fortificada, con la pega de que los japoneses no caen en la trampa. Entonces, bueno, esa parte va a ser bastante más dura. Aún así, las bajas no llegan a la escala de Tarawa. En Tarawa el plan es mucho más simple. Se desembarca con 3 batallones en línea contra el centro y el oeste de la isla, de la orilla norte de la isla, y se pretende cruzar la isla para partirla en dos, despejar un lado y luego despejar el otro. Mucho más simple, pero también se enfrenta a unas defensas mucho más poderosas, ¿no? Veramendi, yo he oído una anécdota de Tarawa que tenía algo que ver con las letrinas. La historia de las letrinas, bueno, sí, la historia de las letrinas entra un poco en la fase que hablábamos antes de preparación. En la fase de preparación, pues uno de los grandes problemas es la inteligencia. Y para descubrir un poco qué guarnición y qué defensas tienen los japoneses, la verdad es que los mapas preparados por los marines van a ser bastante precisos.
se emplean una serie de medios. El principal de ellos, digamos que bueno, ya hemos hablado de las entrevistas con gente que conociera las islas. El otro que se va a emplear son los reconocimientos fotográficos, tanto aéreos como a través de submarino. Y estos reconocimientos pues van a mostrar la existencia de una serie de infraestructuras, entre otros las letrinas, que es lo que tú comentas. El tema de las letrinas va a permitir calcular con una diferencia de muy poquito, de 200 hombres, cuál es la guarnición japonesa. Y lo van a hacer calculando el número de letrinas que hay, la cantidad de soldados a los que esas letrinas pueden dar servicio, y bueno, pues calculando ese número sobre el ejército americano, van a considerar que los japoneses son un poco más sufridos y entonces dan servicio a más soldados. O son más sufridos o hacen sus necesidades con más rapidez. Y va a ser el sistema que van a utilizar para calcular un poco el tamaño de la guarnición japonesa en la isla. Lo cual es bastante... Dicho de algún modo, hacen un cálculo de mierda, pero que les da muy bien resultados. Sí. Supongo que un poco la suerte de dar con el número, con el ritmo exacto de uso y bueno, pues la inteligencia de haber pensado en eso. Yo creo que la historia militar está llena de grandes pequeñas ideas que permiten pues saber cosas sobre el enemigo y obtener una baza para la victoria. Otra cosa similar, por ejemplo, es cuando se localiza también con estas fotos aéreas cuál es el búnker del vicealmirante Shibasaki. Y es que si vemos un poco los búnkeres japoneses, delante de la puerta suele haber un muro, ¿no?, para evitar que las explosiones, que la onda expansiva y que de las explosiones entre directamente a través de la puerta al interior. Entonces, este muro, digamos que suele estar bastante cerca de la puerta, haciendo un pequeño zigzag. Yo creo que todos lo habremos visto en las películas, que tienen que recorrer los soldados para entrar. En el caso del búnker del almirante Shibasaki se identifica porque el hueco que hay entre este muro y la puerta es el único lo suficientemente grande como para que quepa un coche. Entonces calculan que bueno, pues este debe ser el coche del que manda, y lógicamente el que manda debe estar aquí dentro. Lo cual no deja de ser otra pequeña anécdota que dice que a veces el exceso de comodidad en el campo de batalla trae disgustos. Sí, totalmente cierto. Bueno, pues ¿cómo se sucede en el resto de los días, Javi? Con todas estas anécdotas, toda esta información, realmente es increíble cómo se prepara la batalla y cómo llegan a combatir, las diferencias que hay con otros desembarcos y otros ataques, y cuál es la problemática de cada uno de ellos. Pero cómo termina, cómo continúa esta batalla, porque al final, claro, los japoneses terminan cediendo. Pues vamos a ver. La noche del 20, ya del 20 al 21, va a dar la primera sorpresa táctica a los asaltantes estadounidenses, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de la situación muy precaria de las cabezas de playa es que los japoneses tienen la costumbre, suelen utilizar mucho los contraataques nocturnos, además contraataques bastante brutales, y los mandos pues se preguntan si realmente la cabeza de playa, siendo tan fina, tan estrecha, va a ser capaz de resistir un asalto de estas características y que puedan organizar los japoneses. Precisamente si el bombardeo del que hemos hablado al principio tuvo un éxito, fue el de destruir el sistema de comunicaciones japonés e impedir que puedan coordinar un asalto de este tipo en la primera noche. No solo eso, sino que, desconociéndose la fecha exacta y el momento exacto, se piensa mayoritariamente que Shibasaki murió también ese primer día a causa de un bombardeo naval. No del primero, pero sí de otro que se llevó a cabo durante la jornada, mientras intentaba trasladar su puesto de mando hacia la orilla sur. Uh-huh. Esto hace que pues cada unidad japonesa o cada grupo de japoneses se ve abocado a una defensa en el sitio y evita lo que era el temor principal de los mandos del asalto, que era el contraataque nocturno japonés. Con lo cual tenemos una noche relativamente tranquila, porque las posiciones de unos y otros están a 2 metros, a 3 metros. Es decir, cuando uno estornuda, se organiza, como dirían nuestros amigos mexicanos, una balacera que vuela en todas direcciones. Entonces, después de una noche pues relativamente intranquila, pero bueno, poco cruenta, poco difícil, nos enfrentamos al día 21,
que va a ser determinante en muchos aspectos. O sea, el día 21 es el día en que realmente se pasa de una situación prácticamente desesperada a encarrilar la victoria. Todo esto a través de varios acontecimientos. Yendo de oeste a este, en rojo 1, digamos que los huérfanos de Ryan, de los que hablábamos antes, van a volver a conseguir su éxito, van a volver a despejar todo el extremo oeste de la isla, esta vez llegando hasta el final, hasta donde están los grandes cañones de 203 milímetros, y van a asegurar, esto la ventaja que tiene principal es que aseguran en el extremo oeste la que se ha denominado Playa Verde, que era otra de las posibles playas de desembarco, y permiten que ya los atacantes, tengan una playa de desembarco libre del fuego enemigo. O sea que pueden desembarcar alegremente, ¿no? Exactamente, sin que se produzca otra masacre. ¿Por qué digo esto? Pues porque yendo un poquito más hacia el este, durante esta jornada desembarca el primer batallón del 8º de Marines. Este desembarco va a ser prácticamente el más cruento de toda la campaña. Es decir, aunque hay una cabeza de playa en tierra, esta unidad, para llegar a tierra, se va a tener que enfrentar. Primero, desembarca sola. Es decir, no es lo mismo que desembarquen 3 batallones en línea que desembarque uno solo. Con lo cual, recibe la atención de absolutamente todos los defensores japoneses con capacidad para tirar sobre el mar. Y además, estos defensores japoneses pues, han aprendido el día anterior, y los cañones han calibrado perfectamente los alcances, las ametralladoras han calibrado sus ángulos, con lo cual va a ser un desembarco durísimo. Va a ser prácticamente el desembarco más difícil de la campaña para todo el batallón. De hecho, van a tardar casi toda la jornada en llegar a tierra los últimos componentes de la unidad. ¿No? Esto va a provocar además una serie de acciones en tierra en intento de ayudarles. Es decir, las tropas que están en tierra van a lanzar una serie de ataques desesperados contra las posiciones japonesas para distraerlas del fuego que están soltando sobre el atolón, sobre la laguna, donde están desembarcando sus compañeros. Ese es el segundo punto, digamos, importante, ¿no? Entonces, podemos comparar la importancia, podemos entender así la importancia que tiene el disponer de una playa despejada, que es en la que desembarcarán ya los elementos del 6º de Marines, y digamos que bueno, pues van a ser batallones que van a entrar en combate en perfectas condiciones, organizados, con casi todo su material. Habrá algún incidente, pero bueno, con su material y con todo lo necesario. El tercer acontecimiento importante, segundo triunfo de la jornada, va a ser que por fin se parte la isla en dos. De un pequeño grupo de marines, una pequeña mezcla también de unidades. Tenemos que tener en cuenta que tanto aquí como en el libro hablamos de batallones, de compañías, pero la mezcla es brutal. Es decir, los soldados en la situación de fuego en la que se encuentran sobre el atolón, sobre el arrecife, pues se mueven un poco en todas direcciones. Los hay que se mueven hacia el fuego para verlo de frente y poder disparar. Los hay que se mueven de lado intentando buscar un hueco donde no les disparen. Lo mismo pasa en tierra, es decir, cada asalto está más o menos descoordinado, son asaltos de pequeños grupos y es muy difícil decir que desde este punto concreto hasta este punto concreto estaban los de la compañía tal del batallón tal. Es decir, las tropas se mezclan y lo que tenemos son mandos. Es decir, está el mando de tal compañía, el mando de tal otra, que tiene gente de su compañía y bueno, pues otros que han ido recogiendo por ahí. Vamos a tener incluso acciones de ingenieros, no de asalto, sino de construcción. El día 22, cuando se tome el búnker de Shibasaki, un poco adelantando acontecimientos, pues van a ser ingenieros de construcción quienes lo tomen, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es muy confuso y un pequeño grupo de hombres consigue llegar al extremo sur de la isla, partiéndola en dos. Va a ser un avance precario, van a aguantar pues a duras penas, porque se van a enfrentar a una serie de contraataques bastante duros de los japoneses, pero bueno, pues ya va a ser, digamos, un paso más en el cumplimiento del plan de asalto. Esto que se tenía que haber conseguido el primer día, pues bueno, ya es un paso más hacia la reducción de los japoneses, ¿no? La playa donde no habrá ningún tipo de éxito es en rojo 3, pero en rojo 3, bueno, pues se enfrentan a 3 posiciones importantes, en un gran búnker semienterrado, el gran búnker de mando de Shibasaki y un búnker metálico, del cual seguro que Hugo nos puede decir algo más. Sí, bueno, el búnker metálico es un búnker en forma de pirámide
truncadas, que se supone, bueno, eran búnker de mando que se supone que estaban alineados en la misma línea de playa con las fortificaciones, que tenían una parte inferior donde había dos troneras, una que miraba a izquierda y otra a derecha para emplazamiento de ametralladoras, y una que había un pequeño habitáculo en la parte superior que se suponía que era para puestos de observación y donde estuviera posiblemente el oficial. Eran búnker de planchas de acero corrugado, pues que se montaban se montaban a cierta distancia unos de otros, creo que eran unos 170 metros de unos de otros a lo largo de todo el perímetro. Uh-huh. Pero eso ya, esas son las posiciones más difíciles, pero eso ya es parte de la que se toma en otros días, vamos, no se toma en el mismo día 21, ¿no? No, este búnker de acero, estas tres posiciones caen el día 22. Bueno, pues un poco por enlazar, digamos que ya hemos visto que tenemos una playa segura. En esta playa va a desembarcar el primer batallón del 6º de Marines y bueno, pues la noche va a ser otra de estas noches sin contraataque japonés. Con lo cual, bueno, pues dentro de lo que cabe se van a consolidar posiciones. La cabeza de playa ya es un poquito más grande. La posición está un poco más desahogada y ya tenemos, aunque no entrará en combate esa misma noche, ya tenemos un batallón completo en tierra. El tercer día es el día... ¿Puedo hacer un inciso? Recordad que, y como hemos dicho en otros Histocast, dormir y no dejar dormir es muy importante a la hora de hacer la guerra. Lo digo por las encamisadas y todo, y todo aquello que hablamos, que claro, una persona que no puede dormir se le parten los nervios y termina muy desmoralizada. Y eso es una cosa que los japoneses, por estar desorganizados, probablemente porque murió su comandante, no estaban organizando cosas de estas, que lo hubieran hecho. Hombre, yo creo. Vamos a ver, los japoneses sí que organizaban pequeñas incursiones por su propia cuenta. Lo que no hacían era asaltos banzai de esos, como decía Beramendi. Pero sí, los japoneses a lo largo de toda la guerra del Pacífico van a estar, pues acercándose ahí a las posiciones aliadas y pegando 4 tiros y a ver qué es lo que sale. Sí, estas acciones son constantes. De hecho, se encontrarán soldados japoneses incluso sobre el arrecife, o sea, sobre el propio arrecife por el que han cruzado para desembarcar los estadounidenses. Pues se van a infiltrar los soldados japoneses por el agua para colocarse en la retaguardia y poder disparar. Yo creo que es una de las cosas que se da mucho cuando se habla del Pacífico en general y de Makin y de Tarawa, sobre todo de Makin, porque tenía una espesura, una vegetación muy densa. Se habla mucho de francotiradores. No son tales francotiradores. O sea, los estadounidenses utilizan el término sniper, que es el francotirador, sí, pero en realidad son soldados normales y corrientes que se han infiltrado entre las líneas con su fusil y que se esconden pues en lo alto de una palmera con provisiones y con comida o en una posición semienterrada y se dedican a disparar pues, a todos los soldados enemigos que se les pone a tiro. No entra, digamos, dentro del concepto de soldado especializado como francotirador con una especial capacidad de puntería, etcétera, etcétera, ni con un rifle especialmente diseñado para. Sí. No, pero sí, los japoneses constantemente, las acciones de hostigamiento constante son individuales y Rodrigo me lo confirmará. Además, entran mucho en su forma de entender la guerra, es decir, la acción valerosa individual que haga daño al enemigo, yo creo que entra mucho en su forma de luchar. Sí, desde muy antiguo, desde que empiezan ahí a conquistar lo que son las islas japonesas, los japoneses empiezan a adaptarse al nuevo tipo de guerra que era el que tenían allí los nativos y sí, van a empezar a hacer pues una guerra de hostigamiento, de batallas de uno contra uno, de yo soy este y tú eres aquel y a mayor gloria mía. Uh-huh. Es un poco eso. Bueno, perdona que te hemos interrumpido, Javi, puedes continuar. No sé si tenéis alguna pregunta concreta, si no yo me enrollo malévolamente. Yo es que no sé, quería preguntar porque yo siempre tengo la duda de la efectividad de esos ataques banzai
que solían lanzar los japoneses. Me parecen siempre un poco catastróficos y anacrónicos. Una época de ametralladoras, de repente cargar como si estuviera luchando con espadas. No sé qué opinión tendréis vosotros. Yo... Bueno. Sí, yo tenía entendido que el principio, el concepto que hay detrás siempre de los ataques Banzai es la necesidad japonesa en su código de samurái de librar, de llevar la batalla a un momento decisivo y donde te lo juegas toda una carta. Por eso siempre acometen de esa manera, no quieren forzar un encuentro en el que sea absolutamente decisivo, pero claro, eso se ve mucho también en Guadalcanal. Contra la línea de ametralladora, pues eso no se puede hacer, pero es algo que ellos tienen grabado a sangre y fuego y lo intentan una y otra vez. Forma efectivamente parte bastante de su forma de hacer la guerra, pero a todos los niveles, ¿no? Incluso veremos un ataque Banzai de la flota japonesa durante la campaña de las Filipinas. Digamos que la doble pinza que hacen los últimos barcos japoneses no deja de ser una forma de ataque Banzai. El Yamato en su última salida, cuando están los aliados en Okinawa, también es una forma de ataque Banzai. Incluso el plan japonés estratégico durante la segunda mitad de la Guerra del Pacífico es, digamos que son 4 subplanes, según donde vayan a atacar los americanos, organizar una gran acción de flota contra ellos, pues un poco a muere o mata. De todos modos, sí quería corregir una cosilla que comenta Rodrigo. No es con los sables, es decir, los oficiales utilizaban sus sables, pero los soldados no tenían. Los soldados solían utilizar sus fusiles, la bayoneta, y en el caso de Tarawa en concreto, va a ser un ataque bastante brutal a golpe de pala, de puño, e incluso se censaron heridas por mordiscos. Sí, yo me refería a eso, que cargan como si fuera eso, como una batalla medieval, ¿no? Como si fueran con los sables. No quería decir que todos tuvieran sables, pero sí, ese es el concepto de eso, de la carga de una gran masa de soldados en un momento en el que digamos que priman otro tipo de armas, ¿no? Sí, pero bueno, son un poquito más técnicos de todos modos. En el caso de Tarawa, esta segunda noche no hay ataque, lo habrá la tercera noche. Ya me adelanto, pego un saltito para adelante y os cuento. Digamos que en la noche del 22 al 23 de noviembre sí va a haber un asalto japonés, y este asalto está escalonado de una forma bastante inteligente. Primero porque los japoneses van a atacar, van a localizar perfectamente y van a atacar los puntos de unión entre compañías. Es decir, esa pequeña franja de terreno que no sabemos si es tu responsabilidad o la mía, y ante la brutalidad del ataque, pues tampoco, en fin, intento hacerme un poquito el loco a ver si se encarga el de la compañía de al lado, ¿no? Que es digamos, siempre suele ser un punto más débil. Y segundo, estos ataques se van a organizar de modo que un primer grupo, o sea, una de las razones de este ataque descubierto gritando, es tratar de que las armas defensivas del enemigo se desvelen, principalmente las ametralladoras. Es decir, los fogonazos y las trazadoras permiten a toda una serie de soldados japoneses que están detrás observando ese primer ataque por grupos pequeños de 20-25 hombres, permiten localizar las posiciones de las ametralladoras. Y en el momento que se lanza el ataque decisivo, sabemos hacia dónde apuntar las nuestras, dónde tirar las granadas, es decir, cuáles son los puntos clave que tienen que ser eliminados para debilitar la línea y que ya este ataque brutal consiga prosperar. Es decir, era un poquito más inteligente, estaba un poquito más elaborado que este mero ala, todos para allá y ya veremos lo que pasa. Que ese mero Banzai. En fin. También lo he editado. La del río Tenaru en Guadalcanal. En el caso de la batalla de Makin, la noche previa al último, la noche del último ataque se la conocen digamos, en la historia de los marines, de las Fuerzas Armadas de Tierra, porque en Makin fueron Fuerzas Armadas de la 27 División, como la noche del saque, porque por lo visto sí se cogieron una curva bastante considerable los japoneses antes de lanzar aquel último ataque. También era una de las cosas que se hacía de forma bastante habitual. Me recuerda un poco a los espartanos ahí preparándose para su último día, ¿no? Sí, bueno, los espartanos se peinaban y los japoneses bebían sake. Eso es. Pero es que es lo que venía eso, mi pregunta, eso viene a
a interrogaros pues sobre, al final cuando ves los números, ¿no?, de las cifras que producen esos ataques, al final son siempre desfavorables a los japoneses. Los japoneses al final, como has dicho tú, se desvelan como maestros de la defensa y de las fortificaciones y consiguen mucho mejores resultados cuando se quedan atrás a la defensiva. Sí, pero llega un momento que no tienen más. De hecho, pues comentaba un poco antes el método de lucha cuerpo a cuerpo muy directo que van a utilizar los japoneses en estos ataques de la noche del 22 al 23, pero por el volumen de fuego que los pocos defensores que quedaban emitieron el día siguiente, el día 23, y por el que ya se había emitido el 22 por la noche, se evalúa que, entre otras cosas, se habían quedado sin munición. Es decir, una defensa con este volumen de fuego, pues lo que hace es gastar reservas a toda velocidad y llega un momento en que tampoco, digamos que la defensa ya no tiene sentido en la medida que no tiene balas. Entonces, bueno, pues también fue una de las circunstancias que en este caso concreto, y probablemente en otros muchos, pues fundamente este tipo de ataques. Tengamos en cuenta que para el soldado japonés el ser hecho prisionero no es una opción. Claro. Es algo que no se plantean, tienen que morir en combate y consecuentemente pues la mejor manera es lanzar estos últimos ataques, y si se produce una ruptura y se consigue pues hacer un daño considerable al enemigo, pues mejor que no. Como dice Hagakure en su primera frase, el bushido es muerte. Simpático el bushido. Sí. Bueno, pues esa es la mentalidad que tenían los japoneses. Pues sí. Bueno, que... Si queréis muy brevemente os cuento el 22. Sí. Ya por no aburrir al respetable. El 22 básicamente tiene dos elementos importantes. Primero, la entrada en combate del primer batallón del 6º de Marines, que como hemos comentado antes es la primera unidad que llega intacta. Pierde parte de su material porque, bueno, la Playa Verde está minada en su mitad sur, cosa que por lo visto los hombres de Ryan habían avisado, pero es una información que se pierde en algún punto de la cadena de mando y precisamente se les ordena desembarcar en la mitad sur, con lo cual, bueno, pues no habrá incidentes porque rápidamente lo detectan y se desvían hacia el norte, pero sí uno de los Amtracs que lleva el material pesado pues volará sobre una mina y se perderá la mitad de este material. Digamos que, bueno, pues este día 22 entra en combate este batallón, desembarca el tercer batallón también del mismo regimiento, del 6º de Marines, mientras que el segundo ha sido enviado el día anterior a la isla de Bairiki, que es la isla contigua, ante el temor de que los japoneses puedan escapar por el extremo de Betio y puedan ir a Bairiki o a cualquiera de las otras islas del atolón para montar otra defensa. Este avance pues va a ser duro por la mañana, va a ser bastante duro por la mañana. Por primera vez en este avance se va a hacer un uso racional de los blindados. O sea, uno de los grandes problemas que había tenido toda la operación es el poco entrenamiento en cooperación entre los blindados y la infantería. De tal modo que es que la infantería no tiene ningún modo de comunicarse con los blindados, ni siquiera a través de la radio, porque utilizan frecuencias distintas. En este caso lo que va a decidir el mando del primer batallón del 6º de Marines es quedarse con uno de los blindados al lado del cuartel general y utilizarlo para transmitir con los demás. Estos blindados, que son el Sherman, todos conocido, y también el M5 Stuart, más pequeñito, más ligero, pues bueno, van a ayudar, sobre todo el Sherman. El Stuart le falta potencia para acabar con las posiciones principales japonesas, pero bueno, van a ir avanzando en vanguardia. Digamos que la táctica que se utiliza es poner los blindados delante y unos cuantos metros detrás va la infantería cubriéndolos de un eventual ataque suicida japonés, y mientras tanto los blindados pues van disparando por las troneras de los búnkers, por las puertas, por las posiciones, es decir, van limpiando. A lo largo de la mañana llegarán hasta donde están las posiciones de ese grupo mixto que había conseguido cruzar la isla, y a lo largo de la tarde van a llegar hasta el extremo este del aeródromo. El otro hecho interesante que no hayamos contado es precisamente el batallón, el segundo batallón del 8º de Marines, que había desembarcado en Rojo 3, que por fin consigue deshacerse en muy breve tiempo por la mañana de las 3 posiciones defensivas que antes hemos dicho que los habían mantenido clavados en la arena, causándoles unas bajas terribles, que es el Gran Búnker, que volará pues merced a un obús de mortero que tiene la suerte de aterrizar en la Santa Bárbara. Es el búnker metálico,
que un Sherman conseguirá situarse lo suficientemente cerca como para meterle unos cuantos cañonazos por las troneras y volará el búnker de Shibasaki. El búnker de Shibasaki va a ser conquistado gracias a una auténtica heroicidad de un ingeniero, uno de los ingenieros de construcción, si no recuerdo mal, Bonnyman se llama, que va a conseguir guiar el asalto, se conseguirá llevar a sus hombres encima del búnker y empiezan a tirar granadas, explosivos por los agujeros de ventilación. Ante esta situación los japoneses salen y él va a ser el que va a conseguir prácticamente él solito y al coste de su vida va a conseguir contenerlos, mientras una segunda oleada de ingenieros pues vuelve a ocupar la posición y ya acaban de reducir este búnker. A partir de ahí, pues ya la batalla está prácticamente ganada. Es decir, ese mismo día 22 desembarcará el general Smith en la isla. Ya se sabe que cuando llegan los altos mandos a hacerse el cargo del control de la operación, es que la operación ha terminado, o prácticamente. Sí. Y también desembarcará lo que para los soldados americanos es emblemático, y es que desembarca el primer jeep. La llegada del primer jeep ya significa que pasamos a la fase de pacificación y de organización. Uh-huh. Pues esa noche estarán el último sobresalto, que serán los contraataques japoneses que ya hemos comentado. Van a ser hasta 3. Hay autores que cuentan 3, hay autores que cuentan 4, porque digamos que el tercero tuvo 2 fases, tuvo dos momentos de ataque muy cercanos, pero bueno, el primero a cargo de un pequeño grupo de hombres, ya hemos dicho, que trata de desvelar las ametralladoras, que no lo conseguirán. El segundo a cargo de varios grupos de ametralladores japoneses, que esta vez sí conseguirán que las ametralladoras estadounidenses entren en combate. Y el tercero, que va a ser el más masivo, que bueno, pues estará a punto de romper las líneas de avanzada del primer batallón de 6º de Marines, que es el que ya ocupa todo el frente, que bueno, pues lleva todo el día combatiendo, están bastante cansados, han tenido bajas y estarán a punto de romper las líneas, pero bueno, sin llegar a conseguirlo. La verdad es que el panorama que se van a encontrar al día siguiente por la mañana es devastador. Es decir, son campos de cadáveres causados tanto por el fuego de los defensores como por un bombardeo naval, esta vez sí bastante preciso, que se va a producir justo en las zonas de concentración, o sea, en las zonas donde los japoneses se están reuniendo para lanzar el ataque. Uh-huh. Y es un poco la historia. El día 24 pues cae el extremo oeste de la isla y cae otro punto muy fortificado, que es el que habíamos hablado antes de la Ensenada, sí, que es donde están una serie de cañones de 37 milímetros de tiro rápido que han causado auténticas carnicerías en las flotas que desembarcan, y es una posición que va a resistir pues también hasta ese último día, que es despejada, y bueno, pues finalmente se hacen con el control de la isla. El día anterior pues se han hecho también con el control de la isla de Butaritari en Makin, y se puede dar entre comillas por terminada la operación. Digo entre comillas porque bueno, pues esta capacidad de infiltración de los japoneses va a provocar multitud de incidentes durante los días siguientes, porque bueno, pues pequeños grupos de japoneses van a estar atacando las posiciones de los marines, las posiciones incluso de la fuerza de guarnición que viene detrás, porque los marines ya el mismo 24 algunas unidades empiezan a reembarcar para volverse a Hawái, ¿no? Bueno, pues a prepararse para la siguiente, como quien dice. Sí. Y a lo que se quedan ahí cuidando de lo conquistado, todavía los supervivientes japoneses están ahí dándoles la vara, como tú dices. Sí, va a haber pues pequeñas operaciones de limpieza, tanto en el resto del atolón, tanto el de Makin como el de Tarawa, como en otros atolones de las Islas Gilbert, va a haber pequeñas operaciones con muy poca sangre. De hecho, la más importante es la del atolón de la isla de Apamama. En Apamama, pues bueno, digamos que el equipo de combate que se envió a despejar aquello se va a ver obstaculizado por una posición japonesa, y al día siguiente pues se van a enterar de que todos los japoneses se han suicidado y que el tema está resuelto, ¿no? De hecho, cuando lleguen las fuerzas principales que vienen a darles apoyo para acabar de conquistar el atolón, pues se los van a encontrar en la playa. Lo cual no deja de ser un cambio. Sí. Encontrarte, pues eso, a tus compañeros tranquilamente en la playa,
en vez de a los japoneses tranquilamente atrincherados. Sí, no está nada mal. ¿Cuál fue el balance final de toda la batalla? Me refiero a... ¿realmente mereció la pena hacer eso? Porque ahora nos dirás la cantidad de bajas que tuvieron cada bando y las reacciones de... me sorprendió la reacción de uno de los gerifaltes ahí de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que directamente dice que no mereció la pena toda esta operación. Sí, digamos que bueno, el autor de estas afirmaciones es Holland Smith. Digamos que este general de la quinta fuerza anfibia, que se ha visto metido en una pinza entre los generales comando en tierra y el almirante comando en el mar, hay que ver un poco el tipo de carácter que es Holland Smith. Es decir, Holland Smith es un tío, fue un personaje muy peculiar. De hecho, lo conocían por sus iniciales H.M. Smith como Howling Mad, es decir, berrear como un loco Smith. Uh-huh. Era una de estas especies de soldados que se ven a veces como muy chapado a la antigua, muy disciplinario, bastante franco, excesivamente directo y con muy poca paciencia con lo que él consideraba que no era lo correcto. Y efectivamente en sus memorias, Coral en Brass pues hace una serie de afirmaciones en el sentido de que este tipo de desembarcos, pues que estos desembarcos fueron totalmente inútiles. Probablemente, viendo el desarrollo posterior de la guerra, se les pueda quitar utilidad a estos primeros desembarcos. Porque bueno, pues realmente más adelante se van a ocupar otras islas, se van a ocupar islas en las Marshall, luego en las Marianas, y bueno, pues las Gilbert van a tener poca utilidad dentro de este proceso. Uh-huh. Ahora bien, a lo mejor hay que situarse en el momento de la planificación, es decir, el plan de las Marshall se cancela en favor de las Gilbert porque las guarniciones japonesas de las Marshall son más fuertes, porque la logística es más complicada, porque no tienen tantas tropas disponibles. Hay que tener en cuenta que hay una auténtica, entre Nimitz en el Pacífico Central y MacArthur en el sur, hay una auténtica lucha campal soterrada por los suministros y por las tropas. Es decir, cada uno tiene su propio eje de avance y cada uno pretende, está convencidísimo, por supuesto, de que su eje de avance es el más importante. En esto se parecen a los profesores en las universidades y en los colegios, que siempre su asignatura es la vital, la más importante, ¿no? Pues tienen un poco esta posición. Entonces, pues la escasez de recursos nos lleva al desembarco en las Islas Gilbert. Si se hubiera intentado con estos recursos en las Marshall, ¿podría haber funcionado o no? Es decir, si tenemos en cuenta cómo reaccionó la opinión pública estadounidense ante las bajas en Tarawa, pues si a este nivel de bajas sumamos que además no se ha conseguido tomar la isla, pues hubiera habido importantes cambios en el escalafón de mando y a saber, porque los estadounidenses con la reelección de sus presidentes son extraordinariamente quisquillosos y no hay que olvidar que el 44 era el año de elecciones. Es decir, estamos en noviembre del 43 y ya estamos a un año de las elecciones presidenciales. Uh-huh. Es decir, podía haber provocado incluso cambios importantes en la cúpula dirigente de los Estados Unidos. No necesariamente en favor de un partido de la paz, probablemente la guerra hubiera continuado, pero podría haberse ralentizado, en fin, podrían haber cambiado muchas cosas. También sirven como experiencia, es decir, cada hombre que muere en Tarawa probablemente no muera en otros desembarcos, no porque esté ya muerto, sino por el hecho de que pues se va aprendiendo. Se descubrió, por ejemplo, existía el convencimiento antes de desembarcar en Tarawa que el bombardeo naval iba a arrasar por completo la isla y que lo demás iba a ser un paseo militar. Uh-huh. Bueno, pues se descubre que no es así, que hay defensas que pueden resistir un bombardeo naval. Se analiza cosas como el ángulo de caída de los obuses, es decir, por ejemplo en Tarawa los barcos de bombardeo estaban tan cerca de la isla que prácticamente bombardean en tiro tenso, con lo cual los obuses rebotan con mucha más facilidad en sus blancos que si hubieran hecho un bombardeo más parabólico y los obuses hubieran caído a la vertical. Es decir, todo esto son cosas que se van aprendiendo y lógicamente pues es mejor aprenderlo en una operación más pequeña, de menor envergadura, que cuando hemos echado pues toda la carne del asador, ¿no? Uh-huh.
Es decir, cuando tienes en casa 40 invitados y los chuletones en la parrilla y te das cuenta que el carbón es una porquería y no calienta, pues ya es tarde. Claro. Un buen símil. Sí, es buen símil, es buen símil. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por la exposición que has hecho y por resolver todas nuestras dudas sobre esta batalla, que yo he de reconocer que la desconocía absolutamente. No es que sea mi especialidad, pero realmente digamos que conocerla te abre los ojos explica todo lo que sucede después y cómo los americanos y los japoneses enfrentan los siguientes acontecimientos que probablemente hablaremos de ellos en otro Histocast. Bueno, yo no quería terminar sin un detalle, y es que, bueno, aparte sí quiero mencionar que, bueno, pues aparte del libro que he escrito yo ha sido muy importante en el desarrollo de ese proyecto la participación de Hugo, que es el que se ha encargado de la maquetación y el que se ha encargado del artículo referente a las defensas japonesas, y el que ha sido también un estímulo, ¿para qué lo vamos a negar? Cuando uno está hasta las narices de la arena, pues para echar un empujoncito también viene muy bien. Oye, claro, que siga otro. Sí, lo que hay que hacer es una nueva edición, pero documentando los lugares, y os dais una vuelta por allí, ¿no? Y nos comentáis qué tal se lo pudieron pasar los japoneses por ahí mientras les atacaron. Eso sería un formato nuevo, sí, es interesante. O podemos hacer un programa especial por allí también. Sí, yo personalmente en agosto no tengo planes, así que si hay algún patrocinador que quiera... Sí. Nos damos una vueltecilla por allí y hacemos un especial Tarawa. Sí, ocio en 1943. Eso. Ahí está. Bueno, a ver, ya me he puesto a imaginarme qué haría yo en Tarawa. Bueno, hay que decir que el libro tiene 300 páginas, o sea, no es un libro así en plan, venga, vamos a hacer un libro de Tarawa, ya está hecho. No, es un libro que realmente es denso, o sea, denso en el sentido de que está bastante detallado y yo no sé si hay algo parecido en español. ¿Qué me podéis decir vosotros? Pues sí, yo creo que no. En la parte de fuentes no he encontrado nada, son prácticamente todo fuentes americanas. Bueno, principalmente las propias del cuerpo de marines. En este sentido los estadounidenses son muy eficaces a la hora de documentar este tipo de acontecimientos. Yo creo que más el ejército de tierra que el cuerpo de marines, pero bueno. Uh-huh. Hay fuentes, hay divergencias interesantes que en el libro pues se van comentando, ¿no? Porque hay, bueno, pues algunas divergencias entre fuentes de incluso media hora, 3/4 de hora entre un acontecimiento y otro, que siempre es interesante pues saber por qué estas diferencias. Uh-huh. Y si en el libro pues intentamos ir resolviendo estas dudas, pero yo creo que sí es necesario advertir que tampoco es un libro que haga descubrimientos espectaculares ni plantee teorías fantásticas sobre el acontecimiento. O sea, el objetivo principal del libro es clarificar, porque algunas de estas fuentes pues saltan mucho de una unidad a otra, entonces hemos tratado de ir contando lo que sucede en cada sitio con cada grupo de gente en cada momento concreto, en vez de mezclarlo y bueno, pues clarificar, sobre todo clarificar, explicar, exponer, y en este sentido pues hemos hecho un trabajo cartográfico que creo que es muy interesante. Son 38 mapas, si no me acuerdo mal. 38 solo en Tarawa. Más los de Maquin. Hay que recordar que los dos volúmenes, uno es de descarga gratuita, pero se ha vuelto a maquetar entero para que tenga el mismo formato que el de Tarawa. Uh-huh. Pues es que prácticamente con estos dos libros tiene la operación galvánica al completo, desde la planificación, pasando por Maquin, Butaratari, Tarawa, Apamama y todo lo que fue conjunto a la operación. O sea, yo creo que en español ahora mismo de esa calidad no conozco nada. Vamos, yo he tenido que sufrir las notas a pie de página de las que hablaba Javier, porque las he tenido que insertar en el texto y pues podemos estar hablando fácilmente de 500 o 600 o 700 notas a pie de página.
Reconozco que soy excesivamente aficionado a las notas a pie de página. A mí me gustan muchísimo porque le dan peso al texto. O sea, no es un texto dicho así. Ha hecho con los mapas, ha hecho lo mismo que con las notas a pie de página. Aunque se van parcelando para que en cada momento y en cada playa y en cada situación hay una parcela del mapa de Taragua, pero cuando hace 2 o 3 que son de Taragua entera, se ha parado en dibujar cada búnker, cada ametralladora pesada y cada mortero y cada trinchera que había en todo el perímetro, con lo cual el mapa de Taragua, visto con una lupa, es prácticamente de lo más correcto que yo me he tropezado. Me temo que los morteros no han entrado, pero gracias. No, digamos que bueno, el objetivo de la cartografía, sobre todo, que se habrá cumplido, pues como siempre, al 85%, que no creo que al 100%, era no encontrarnos con ese sitio que se menciona en el texto y que luego no aparece en ningún mapa, que es algo que fastidia muchísimo porque se queda uno un poco en el aire de ver cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la cartografía ha sido tratar de reflejar exactamente todos y cada uno de los acontecimientos que se citan en el texto. Bueno, pues no podemos hacer otra cosa que felicitarte. Desde aquí yo te felicito y que sean muchos más, ¿no? Los libros que publiques. Pues vamos a ver, depende de las fuerzas que tenga yo y del éxito que tenga este. Es decir, todo va a mitad. Por un lado está la parte de afición y por otro, pues bueno, pues, si el proyecto sale adelante y permite financiar futuros proyectos, pues mejor que mejor. No sé, al final me obligaréis a comprarme un e-reader de esos para leerme ebooks. Voy a tener que modernizarme como era Mendy. Es un PDF que funciona en cualquier PC. Fíjate. De hecho está maqueta en horizontal y se adapta perfectamente a la pantalla. Es una de las genialidades de la maquetación de las que hablaba antes. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Vamos a despedir primero al autor del libro que hemos presentado hoy, que es Javier Beramendi, que es nuestro colaborador pues es un veterano y ha presentado Taragua de Ediciones Platea y podéis comprarlo en la página de editorial edicionesplateas.com y a él lo podéis encontrar en Twitter en @tamtamberamendi y en delaguerra.net, donde colabora también. A Rodrigo lo podéis encontrar aquí y en ningún lado más tenemos a Hugo, que es también otro veterano. Pues nada, él lo podéis encontrar en Twitter en @HugoAcanete o en delaguerra.net. A mí me podéis encontrar en @goyix_salduero y en elguaridadegoyix.com y a nosotros pues en @istocast para hacer cualquier pregunta o en la página de Facebook, y también tenemos nuestra página web que es istocast.com y nada, podéis también escribirnos en istocast.podcast@gmail.com para hacer cualquier tipo de consulta. Y nada, pues ya despedirnos todos. Bueno, quería decir algo Beramendi. Sí, bueno, ante todo una reflexión. La verdad es que con la lista de correos y sitios que has dado, yo creo que además nos deberíamos hacer todos un 20. Sí. Así podrías añadir más cosas todavía. Aparte de esto, nada, pues en cualquiera de los sitios que has comentado, ponerme a disposición de cualquiera de los oyentes para cualquier duda o cualquier consulta que tengan sobre el tema. Y bueno, garantizar que además de las anécdotas y de las historias que hemos contado, pues en el libro hay muchas más que nos hemos dejado en el tintero por falta de tiempo. Sí, lógicamente es que no siempre nos pasamos de tiempo, pero es que es que dejamos fuera un montón de cosas, no se hacen a la idea de la cantidad de cosas que dejamos fuera. ¿Rodrigo? Nada, yo solamente quería lanzar un saludo muy especial a nuestro amigo Alejandro, que espero que participe de nuevo pronto con nosotros y que no se corte de hacerlo, vaya. Vale. Bueno, seguro que participará más veces, no me cabe duda. Y Hugo, unas últimas palabras. Pues nada, que ha sido un placer traer el Pacífico a Histocast, un nuevo frente, una nueva manera de hacer la guerra. Totalmente. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Totalmente. Bueno, pues nada, a despediros todos. Venga.
Venga, Oyasumi Nasai. Hasta la Buenas próxima. noches. Venga, Semper Fidelis.